Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Brian Acuña en Costa Rica para hablarnos en este programa Fuera de Foco de cuestiones relativas a Oriente Medio y hoy relativas al mismísimo Daesh o Estado Islámico. ¿Qué tal, Brian? Hola Jorge, hola amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto estar con ustedes. Bueno, esta semana ha habido una noticia impactante porque ha sido tomado en Mosul la misma mezquita histórica del siglo XII donde hace 3 años el supuesto líder, porque tampoco es que lo tenemos muy claro, del grupo Daesh o ISIS, el Abu Bakr al-Baghdadi, pues ahí proclamó el califato, ¿no? Y resulta que ese sitio ya no existe más. Sí, la noticia pues nos ha sorprendido esta semana con el hecho de que las fuerzas iraquíes hayan podido tomar la mezquita de Al-Nuri en Mosul, que como bien lo has mencionado es un sitio simbólico, pensando en que hace 3 años desde ahí Abu Bakr al-Baghdadi pues lanza el comienzo del califato islámico, o por lo menos del califato del Estado Islámico propiamente. Con esto marcamos el punto de inicio para hablar sobre una sospecha acerca de la inminente caída del Estado Islámico, del Daesh, como entidad macropolítica, es decir, como organización con grandes extensiones territoriales, con dominios de recursos estratégicos, con prácticamente fuerzas armadas, casi que oficiales, que han estado atormentando la región desde hace ya bastantes años, y pues ante las circunstancias y la cantidad de enemigos que el propio Estado Islámico ha logrado ganar en estos años, pues ha sufrido muchos golpes sistemáticos que le han reducido la cantidad de territorio que han tenido bajo su dominio, y además les han hecho perder técnicamente la batalla. Entonces ya la mayoría de los analistas hablan de una caída y una desaparición, por lo menos, como le dije inicialmente, macropolítica del Estado Islámico. Es decir, que ya no lo vamos a ver como dueño o como el administrador de algunos territorios, tanto en Irak, que es donde ha tenido mayor fuerza, como también en Siria, sino que poco a poco lo vamos a ver replegándose o haciéndose a un lado, buscando otro tipo de movimientos y movilizándose hacia otras ciudades que probablemente tengan menos conexión con también los grupos que están luchando contra el Estado Islámico. En esto es destacable pues la idea de que desde hace algunos meses el Daesh ha ido perdiendo zonas importantes con recursos estratégicos, principalmente el petróleo, que era lo que en algún momento comentábamos también en esta columna, que utilizaban para poder autofinanciarse, vendiéndolo a través del mercado negro, y también pues las extorsiones y los secuestros y todo este tipo de actividades que se han visto reducidas ante la cantidad de golpes que han recibido principalmente por parte de las fuerzas iraquíes terrestres, ¿verdad? Porque si bien hay ataques aéreos por parte de países de la coalición, siempre hemos coincidido con la idea de que si no hay operaciones militares de características terrestres, pues difícilmente se puede debilitar una agrupación que había logrado alcanzar un cierto poderío dentro de la zona, y que se veía más bien una eventual expansión. Parece que no les duró tanto, ¿verdad?, el proyecto de expansión del califato, aparte de que ante la opinión pública internacional, aún y de aquellos países que tienen grandes conexiones con agrupaciones terroristas, como lo es el caso de Arabia Saudita, en el caso de estos grupos que son sunitas directamente, wahabistas, no se ve un apoyo directo, y siempre ha sido como el vecino incómodo de todos los miembros de la región. Por lo tanto, nunca hubo un apoyo directo de ninguna agrupación estatal, sino que siempre fueron principalmente como pagos extorsivos para intentar mantener alejados lo más posible los conflictos de las fronteras de los países. Por lo tanto, el que el Daesh caiga en Irak y que posteriormente también se vaya viendo desaparecer en Siria y en todo lo que es la región del Levante,
pues le da cierto alivio a los miembros de la región que están luchando también por un reordenamiento de la zona. A partir de ahora, ¿qué es lo que se espera? Bueno, lo que habíamos visto inicialmente es que va a haber un repliegue de fuerzas hacia ciudades que levanten menos sospechas, donde quizás tengan una cuota de poder básica, con algunos clanes que todavía tienen ciertos anhelos y ciertos ideales apegados al esquema del califato y de los ideales de la Sharia, la visión que tiene el Daesh. También vamos a ver un reordenamiento del modo de trabajo, ya no vamos a ver mega operaciones como inicialmente había comenzado a tener, tampoco vamos a ver los grandes reclutamientos que inicialmente logró concretar el Estado Islámico, no solamente de personas dentro del Medio Oriente, sino también muchos elementos que provenían de países occidentales, principalmente de Europa. También hay un elemento ahí interesante que vamos a ver un fortalecimiento del Estado Islámico y las posiciones del Estado Islámico dentro de los territorios africanos, en los países africanos, ya que ahí tienen leyes un poco más flexibles, más laxas. Hay clanes que han sido atemorizados durante muchos años por grupos radicales y hay grupos radicales que en algún momento le dieron la adhesión al Estado Islámico. Y es interesante porque si bien estos grupos tienen años de estar actuando bajo su propio nombre, bajo sus propias condiciones, el utilizar el nombre del Estado Islámico les suma un poco más de publicidad. Entonces, no es lo mismo tener su propio nombre basado en algún líder de la región que tener un nombre que ya tiene cierto marketing, ¿verdad? Como lo es el Daesh o el Estado Islámico. Entonces, vamos a ver un fortalecimiento de esos grupos en África que también van a tener una dura competencia contra las posiciones de Al-Qaeda que desde que se empezaron a replegar en el Medio Oriente y se ubicaron principalmente en el Sahel y en el norte africano, han cambiado un poco su modo de operar, han trabajado un poco más en actividad social para poder reestructurarse, tomar un nuevo aire y relanzar obviamente sus tipos de acciones militares. Es, digamos, dentro de esta competencia entre Daesh y Al-Qaeda que tomamos esa característica muy propia de las agrupaciones terroristas o grupos que en este caso son parte de las guerras irregulares, ¿verdad? Que no desaparecen nunca del todo, sino que lo que hacen es que se transforman, toman una identidad alternativa, moderan en cierto modo el discurso y una vez que ya han logrado cierto empoderamiento, pues relanzan actividades de carácter militar. También vamos a ver muy fortalecido un elemento que durante ya todo este tiempo les ha dado ciertos réditos, que sería el proselitismo o la dawa virtual, ¿verdad? Que empiezan a hacer reclutamiento a través de redes sociales, por medio de la red oscura o a través de imanes que transmiten en diferentes lugares, principalmente en Occidente, con posiciones muy radicales, que va a lograr despertar algunos elementos, principalmente los denominados lobos solitarios, para que sigan cometiendo actos de terror dentro de regiones en Europa y también vamos a seguir viendo con este enfrentamiento en África ahora mucha actividad de células que están dormidas y que se van a ver activadas por este tipo de reclutamiento que hace el Estado Islámico. También vamos a ver en cierto modo al Daesh muy involucrado en la lucha sectaria que va a quedar como resabios de la división que tienen tanto Irak como Siria. En estas zonas es muy interesante, pero al mismo tiempo es muy preocupante la cantidad de enfrentamientos y la desconfianza que existe entre las facciones chiitas contra los grupos sunitas, ¿verdad? Que los ven con cierto recelo en Irak, pues esto se viene heredando desde la caída de Saddam Hussein, como alguna vez habíamos mencionado, y se les ve con mucha cautela a los grupos sunitas que en algún momento tuvieron el poder en Irak a pesar de ser una minoría. Y en el caso de Siria es una situación muy similar, ya que Siria queda partido
en tres subgrupos que están luchando por una cuota de poder, muy probablemente que también van a quedar algunos elementos pertenecientes al Estado Islámico con este nombre o sin este, luchando dentro de la guerra sectaria, buscando obviamente tener algunas zonas de control y de poder. También va probablemente incrementarse los atentados terroristas contra objetivos chiitas. Ya hace algunas semanas habíamos visto un atentado que ocurrió en Irán contra el mausoleo del Ayatollah Khomeini y contra el Parlamento iraní. También van a haber más atentados contra grupos kurdos, que también se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza del Estado Islámico y de los grupos sectarios ultrarradicales en el Levante. Y probablemente vamos a ver una atomización de los liderazgos en el Estado Islámico. Vamos a ver, en vez de la existencia de un único líder, el famoso califa Abu Bakr al-Baghdadi, que de todas maneras hace tiempo no se aparece, que se tiene sospechas de que fue asesinado, y vamos a encontrar una serie como de emires o emiratos con sus subdivisiones y sus líderes teniendo sus propias filiales dentro de diferentes países, tanto en África como en el Medio Oriente, Jorge. Sí, a mí hay algo que incluso tú lo has mencionado un poco de paso, pero yo creo que va a ser un efecto, porque en cuanto más acorralados se vean militarmente, pues yo creo que va a subir la presión para ejercer el terrorismo en las ciudades europeas. Sí, muy probablemente que así sea, porque también necesitan reenfocar esfuerzos, ¿verdad? Recordemos que esta lucha está muy lejos, digamos, desde la perspectiva islámico radical, está muy lejos de la famosa guerra contra el terrorismo y guerra contra Occidente, ¿verdad? No es la famosa lucha de civilizaciones o guerra de civilizaciones de Huntington, sino que estamos delante de una guerra ideológica radical contra todo lo que sea moderado, aún contra las posiciones musulmanas que tienen una visión un poco más moderna, una posición un poco más moderada, principalmente los de las comunidades musulmanas europeas que tienen ya siglos de estar dentro de esta región. Entonces, muy probablemente se necesite canalizar muchos de los esfuerzos hacia Europa para también bajarle un poco las revoluciones a lo que está ocurriendo a lo interno del Medio Oriente y ver la manera de reestructurarse y colocarse en cierto modo en algunas regiones estratégicas y poder obtener de nuevo cuotas de poder, que es lo que principalmente están perdiendo en estos momentos. Al tener ese repliegue territorial y la pérdida de recursos estratégicos, han también automáticamente perdido la capacidad, uno, de extorsión y de mantener bajo presión algunos grupos y sociedades dentro del mundo islámico en Irak y en Siria, pero también han perdido capacidad operativa porque han reducido también la cantidad de personas que pueden reclutar. Ya no hay dinero de por medio que puedan utilizar para seguir reclutando. Y a pesar de todo, el idealismo de los grupos ultrarreligiosos, estos radicales islámicos, hay un factor económico ahí importante que es también lo que motiva a muchos de estos reclutas a irse a meter a ese lugar, ¿verdad? Asegurarse, por ejemplo, una renta vitalicia, una pensión para sus familiares o tener ahí acceso a ciertos objetivos y zonas de control que les da poder a algunos grupos. Entonces, al tener este repliegue tan fuerte, tiene que cambiarse. Lo principal que se va a cambiar es el modo de trabajo, que tiene que ser un modo más como puntual, más quirúrgico, y además una nueva ubicación estratégica. Ya no pueden quedarse en las grandes ciudades porque serían arrasados fácilmente. Tienen que ubicarse en zonas que sean menos sospechosas, donde puedan ocasionalmente generar focos de tensión y lanzar eventuales también ataques terroristas. Obvio, dentro de esto también, como habíamos dicho, se van a despertar células dormidas en Occidente, con la gran cantidad de madrazas que en los últimos años se han podido asentar dentro de Europa,
Y bueno, tenemos una que es muy famosa y que todavía no entendemos cómo es que las autoridades no le han dado el cuidado del caso, que es la ciudad de Molenbeek en Bruselas, el barrio de Molenbeek. No entendemos todavía cómo es que las autoridades europeas se han hecho tanto de la vista gorda ante la cantidad de radicales que están ahí. Eso es como un nido de serpientes. Entonces no comprendemos cómo no se han dado cuenta de que si Daesh necesita reenfocar sus esfuerzos para golpear objetivos occidentales, muy probablemente va a echar mano de esos barrios que se han convertido en estados dentro de los propios estados europeos, Jorge. Ujú. Sí, justamente estaba pensando en eso, en que eh, otra de las consecuencias de esto puede ser de que hayan muchos retornados, o sea, gente que salió de Europa para combatir junto a Daesh en Siria e Irak y ahora ante la derrota militar, pues de alguna manera se vean forzados a volver, y lo van a hacer de forma muy silenciosa, muy clandestina, sin darse mucho a conocer, pero su trabajo va a estar allí esperando la primera oportunidad que puedan para, si no ellos mismos, pues reclutar a nuevos jóvenes que no estén fichados, ¿no? Sí, también hay un elemento que estamos dejando, el tema de los famosos lobos solitarios, ¿verdad? Estas personas que quizás no están reclutadas directamente por Estado Islámico, pero que por su propia formación autodidacta en temas musulmanes terminan involucrados con grupos radicales y cometen atentados terroristas, que luego los grupos como Estado Islámico, por algún contacto que por algún sitio se hizo, se lo autoatribuyen y esto le da obviamente más marketing. Lo estamos dejando de lado, pero también ese elemento que mencionas, que es el de los radicalizados que se fueron a luchar junto al Estado Islámico y que posteriormente se van a regresar, pues es un elemento que no puede dejarse de lado para nada. De hecho, ahí tiene que haber un trabajo de la inteligencia, que supongo ya lo están haciendo desde hace años, porque ya hace rato que también han estado dándose estas migraciones de vuelta hacia territorio europeo, pero aquí tiene que haber un gran trabajo de seguridad y de inteligencia, no solo para evitar o para poder capturar a estos elementos radicalizados, sino también para controlar cuáles son las actividades que están haciendo dentro de Europa, porque muy probablemente, como bien lo has dicho, se van a encargar de tratar de reclutar nuevos elementos para poder lanzar o mantener la lucha a lo interno también de Europa a través de atentados o a través de actividades que fortalezcan la comunidad radicalizada dentro de Europa para eventualmente poder seguir atentando, ya sea a lo interno o si eventualmente se da un relanzamiento, algo que se ve ya poco probable, pero muy que no se puede descartar, que sea un relanzamiento de un sistema parecido al Daesh en Medio Oriente, puedan tener de dónde echar mano para tener a estos que vengan a fortalecer, ¿verdad? Que migren, que hagan la girada islámica hacia territorios musulmanes y poder tratar de nuevo de implantar un sistema tan radicalizado como en algún momento estuvo a punto de obtener el Daesh. Yo creo que acá, digamos, el fracaso principal por el cual el Estado Islámico no logra mantenerse fuerte dentro de la región tiene que ver por el tema estatal, ¿verdad? Que no habían estados directamente que le apoyaran y ante esa carencia de legitimidad a través de los países de la región, esto hizo que todos pudieran golpear, o sea, que tuviera un pico muy alto de evolución y de trabajo, pero que ese pico le durara muy poco, o sea, que llegara un momento en el que ante tanta negativa que había de todos los grupos de dar su adhesión hacia el Estado Islámico, no se pudiera mantener, sino que fuera sumamente frágil y se pudiera quebrar en tan poco tiempo. Lo que no quiere decir, por supuesto, que esta ruptura ponga fin al esquema o al sistema de trabajo del Estado Islámico. Esto es como quien dispara un rifle bueno, acá le dicen de perdigones, no sé cómo se dirá, esos que lanzan como balines, como bolitas de estas de acero. Eso lo que hace nada más es atomizar o lanzar por muchos lugares
los esfuerzos que el Estado Islámico está realizando. Al esparcirlo por células, lo que va a hacer es como un virus, ¿verdad? Un efecto de virus, va calando poco a poco y posteriormente los efectos pueden ser mucho mayores. Cuando están concentrados en un proyecto macro, es más sencillo controlarlos o es un poco más sencillo poder darles fuertes golpes que los hagan replegarse, pero cuando están dispersos, el efecto que pueden causar, o sea, el efecto rebote que puede causar una situación como esta de la caída del Estado Islámico, yo creo que para los efectos de la situación del radicalismo islámico, más bien puede ser mucho más grave esta circunstancia que la propia existencia de Daesh como tal. Bueno, con este análisis nos vamos a despedir. Evidentemente, estas circunstancias varían de semana en semana, así que posiblemente cuando nos volvamos a encontrar dentro de 2 semanas algo se haya movido en algún sentido, aunque la tendencia está clara en lo militar. Y esto lo anticipábamos incluso hace mucho tiempo aquí en los análisis. En lo militar, Daesh no tenía ninguna chance de oponerse a una operación terrestre responsable y seria, como ha sido el caso. Y pues en lo militar ya estarán derrotados dentro de muy poco. El problema es quién asumirá el control de las zonas de las que han sido desalojados. El caso iraquí está claro que es el Estado iraquí. En el caso sirio ya será un poco más complejo. Y de todo eso hablaremos en próximas conexiones. Muchas gracias, Brian. Muchísimas gracias y nada más, yo creo que a pesar de que podemos decir de que es Irak el que va a tomar el control de esas regiones, lo que sabemos es que automáticamente ahí lo que se amplía nuevamente es la idea de un Irán más fuerte en la región, ¿verdad? Exacto, la hegemonía chiita que se amplía. Muchas gracias. Exacto. Muchísimas gracias y estamos en contacto.